Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este curso de mecánica estadística. Vamos en esta ocasión a platicar acerca de la definición de la entropía, es decir, la definición estadística que tenemos de la entropía. En este caso, acuérdense que, bueno, la entropía es una función de estado desde el punto de vista termodinámico y habíamos comentado en la primera parte, en la parte donde vimos las cuestiones introductorias, que es justamente la entropía la llave que nos va a permitir hacer la conexión entre las propiedades microscópicas de la materia y las propiedades macroscópicas de la materia, ¿no? Entonces, en equilibrio termodinámico, el estado macroscópico más probable es el que corresponde al número mayor, a un número grande de microestados que son consistentes, estos microestados, con el macroestado que da lugar al estado termodinámico, ¿no? Entonces aquí se introduce el postulado básico de la mecánica estadística que establece que todos los microestados son exactamente igualmente probables, es decir, aparecen cada uno de esos microestados del sistema con la misma probabilidad. Por lo tanto, ¿no? Todos los microestados tienen la misma probabilidad de aparecer con la energía total. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar un sistema que esté compuesto de dos celdas, digamos, es un volumen total, en donde sabemos que el volumen total lo vamos a dividir en dos celdas. Vamos a tener la celda del volumen 1 y la celda del volumen 2. La suma de estos dos volúmenes me va a dar el volumen total. Evidentemente va a haber un cierto número de partículas en el contenedor número 1 y un número de partículas 2 en el contenedor número 2. Y asociado, pues evidentemente al volumen y al número de partículas, vamos a tener una energía 1 en el contenedor 1 y una energía 2 en el contenedor 2. Entonces, vamos a manejar las propiedades de energía, volumen y número de partículas como propiedades macroscópicas del sistema. Y bueno, entonces sabemos que el volumen, tanto el número de partículas como la energía, vienen a representar propiedades extensivas del sistema termodinámico. Entonces, ahora bien, como van a ser constantes la energía, el volumen y el número de partículas, cuando calculemos nosotros la derivada total de la energía con respecto al tiempo, o la derivada total del volumen, o la derivada total del número de partículas, el volumen total está completamente aislado de los alrededores. Por lo tanto, no hay un intercambio de energía, no hay un intercambio de partículas y tampoco hay un intercambio mecánico ni de fuerzas externas, campos externos, que entonces esto hace que tanto la energía como el volumen como el número de partículas permanezca constante. De tal manera que entonces los cambios que pueda haber en la parte interna, es decir, puede fluctuar la energía 1 debido a que, pues evidentemente, más partículas que estén en el contenedor 2 se puedan pasar al contenedor 1 y entonces ahí hay un flujo
de partículas de un lugar a otro, pero esto no quiere decir que el número total de partículas se altere. El número total de partículas tiene que permanecer constante. Entonces, eso quiere decir que si del contenedor 2 una partícula se pasara al contenedor 1, hay un cambio en el número de partículas de N1 y ese cambio en el número de partículas de N1 sería aumentar una partícula y disminuir una partícula para el caso de el contenedor 2. Lo mismo ocurre con el volumen, ¿no? Si el volumen B1 aumenta, el volumen B2 disminuye. Si el volumen B2 aumenta, el volumen B1 disminuye. Entonces, evidentemente, lo que le pase al volumen 1 va a ser lo contrario que le ocurra al volumen 2. Y de igual manera, ¿verdad? Si aumenta la energía porque aumentó el volumen, porque se pasó una partícula para el contenedor 1, entonces hay una disminución en el mismo sentido de la energía para el volumen 2, ¿no? Entonces, bueno, el sistema los sistemas parcialmente pueden intercambiar energía entre ellos, pueden cambiar su volumen, sin embargo, en el equilibrio, el número de partículas y el volumen y el número de partículas y puede adaptarse a ciertos valores promedios, ¿no? Entonces, cuando decimos que ya el sistema se encuentra completamente en equilibrio, lo único que estaríamos diciendo es que tenemos un cierto número de partículas en un lado, un cierto número de partículas en el otro lado, hay ciertas fluctuaciones o hay ciertos intercambios de partículas, pero el volumen ya prácticamente de ambos contenedores permanece inalterable y el número de partículas también, y lo mismo pasa con la energía. Va a haber ciertas fluctuaciones porque pues las partículas no están quietas completamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, pues bueno, la pregunta que nos quisiéramos hacer es precisamente en ese estado de equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es el número total de microestados del sistema? Y entonces acuérdense, como lo veíamos en el video anterior, queremos contar de alguna manera el número de microestados. Queremos saber cuáles, bueno, no cuáles, sino cuántos son. Saber cuáles son, esto es una pregunta que no podríamos nosotros determinar cuáles son esos microestados. Sabemos que pueden existir un infinito de microestados. Lo que sí quisiéramos de alguna manera es saber contar, poder contar, más bien, más que saber contar, poder contar, lo que vamos a aprender es a saber contar, poder contar este número de microestados, pero evidentemente no los vamos a contar uno por uno, porque si los contamos con los dedos, pues nunca vamos a acabar. Entonces, por eso es que tenemos que meter todo el arsenal estadístico, ¿verdad? Entonces, bien, el número de microestados, acuérdense que lo vamos a denotar por la letra griega omega y evidentemente los parámetros que describen termodinámicamente el sistema, que son las variables, en este caso extensivas E, N y B, son las variables características de este ensamble, de alguna manera vamos a llamarlo así, todavía no nos metemos a la teoría de los ensambles, pero pues ya estamos pensando que esto es precisamente un ensamble ENB, ¿verdad? Energía constante, número de partículas constante y volumen constante. Bien, resulta como el producto de estos números para los subsistemas, ¿no? Es decir, aquí lo que nosotros vamos a suponer es también parte de una suposición estadística, ¿sí? Es que son estadísticamente independientes, es decir, aunque el contenedor 1 y el contenedor 2 están de alguna manera ligados entre sí por las posibles fluctuaciones que pueda haber entre el cambio de volumen, entre el cambio de partículas y debido a cambios de volumen y intercambio de partículas puede haber fluctuaciones en la energía, están de alguna manera ligados, pero estadísticamente vamos a suponer que son independientes, estadísticamente, ¿sí? Y que cuando se encuentran en el equilibrio, esta es la parte importante, cuando se encuentran en el equilibrio, esta hipótesis de independencia estadística se puede llevar a cabo, se puede realizar, porque ya esas
pequeñas fluctuaciones que hay. Digo pequeñas fluctuaciones porque realmente no permanece constante el número de partículas en N1, ni el número de partículas en N2, ni la energía en E1, ni la energía en N2, ni el volumen B1, ni el volumen B2. Tiene muy pequeñas fluctuaciones porque ya en el equilibrio alcanza un estado en donde ya esas son fluctuaciones estadísticas, ¿no? Entonces, cuando está en el equilibrio, pues entonces evidentemente puedo suponer que son estadísticamente independientes y entonces para poder contar el número de microestados, yo puedo contar entonces primero el número de microestados que hay en el contenedor 1 y el número de microestados que hay en el contenedor 2 y por su independencia estadística, entonces yo sé que el producto de ambos me debe de dar el número total de microestados, ¿verdad? Esto es lo que me dice justamente la independencia estadística, ¿verdad? Que yo puedo de alguna manera el producto de dos probabilidades, entonces me puede dar la probabilidad total cuando los eventos son estadísticamente independientes, ¿no? Entonces, ahí está, pues una manera en donde vamos a poder contar, ¿verdad? Sí, entonces el estado más probable, esto es el estado de equilibrio, ya en el estado de equilibrio, es aquel con el mayor número de microestados, ¿sí? Entonces, el que tenga un mayor número de microestados quiere decir que omega máxima, perdón, omega, sí que es el número de microestados, tendría que ser máxima. Entonces, lo que tenemos es una curva del número de microestados y justamente cuando encontramos el máximo decimos que el sistema se encuentra en equilibrio. Lo ideal y lo que pues todo mundo cuando trabaja estadística pues supone que esa curva que tenemos en el número de microestados, ¿sí? Desde que voy a los estados menos probables, voy pasando por todos cuando llego al equilibrio y luego decae a estados otra vez menos probables, ¿verdad? Entonces, lo que uno esperaría es que justamente estas curvas sean unas curvas gaussianas y entonces tengan un máximo en algún punto, ¿verdad? Y sabemos, pues, de la teoría del cálculo diferencial integral que para calcular un máximo lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función con respecto a la variable que tenemos y hacer esa derivada igual a cero. Entonces, igualada a cero, despejamos la variable y calculamos la segunda derivada para determinar si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Entonces, aplicamos precisamente la metodología de extremos, la metodología extremal, que también se convierte para el caso de la mecánica pues en uno de los peones que más nos van a ser de utilidad para el trabajo. Y entonces, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahora tendríamos que calcular nosotros la derivada de esta expresión. Entonces, muy bien. Y lo tendríamos que igualar a cero para maximizar precisamente esta expresión. Y de hecho, esa es una de las tareas que se les quedó en esta semana, ver precisamente la distribución de Boltzmann, que es la que encontramos la semana anterior, y maximizarla, ¿verdad? Eso es en realidad lo que tienen que hacer, ¿sí? Muy bien, entonces calculamos la derivada de esta expresión. Sabemos que la derivada, ahorita no la voy a desarrollar completa porque tengo que calcular la derivada total. Y acuérdense que para calcular la derivada total de una función que depende de varios parámetros, entonces la termodinámica y bueno, el cálculo diferencial me dice que tengo que aplicar la regla de la cadena. Sin embargo, no lo voy a hacer así, simplemente voy a denotar la derivada de este término, que sería de omega, y precisamente la independencia estadística me dice que como aquí yo tengo un producto de funciones, entonces sería el primero por la derivada del segundo, o la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo, ¿sí? Ahí lo tenemos, más el segundo, que sería omega 1, por la derivada del primero. Y entonces ahí tenemos ya la derivada total. Ahora lo que hacemos es dividir entre la función que estamos maximizando, ¿verdad? Y entonces al dividir me quedaría de omega entre omega. Y entonces aquí omega yo sé que es omega 1 por omega 2. Entonces me quedaría de omega
1 por omega 2 entre omega 1 por omega 2 más omega 1 de omega 2, que es el segundo término, entre omega 1 por omega 2. Y entonces aquí se cancela muy bien este término con este término, se cancela este con este y entonces me queda d omega entre d omega 1 entre omega 1 más d omega 2 entre omega 2. Que evidentemente esto no es otra cosa que la derivada del logaritmo neperiano, del logaritmo natural de omega. Y de este lado pues tengo exactamente lo mismo, que sería la derivada del logaritmo natural de omega 1 más la derivada del logaritmo natural de omega 2, pero evidentemente si yo quisiera hacer la integral pues tendría yo que agregar una constante al resultado, ¿verdad? Aquí como todavía está en términos de derivadas, todavía no hacemos la integral, entonces evidentemente pues lo que vamos a hacer simplemente es quitar esa constante que tendríamos allí. Todavía está en términos de diferenciales, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tenemos esta expresión que sería pues de alguna manera la derivada de el número de microestados. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, perfecto. Muy bien, ahora el siguiente paso pues es igualarlo a 0. Entonces, si nosotros decimos que la derivada del logaritmo natural de omega, que es el número de microestados, es igual a 0, esto implicaría que entonces estamos en el máximo. Estamos en el omega máximo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, considerando el mismo sistema desde el punto de vista solamente termodinámico, es decir, ahorita hasta aquí llegamos al hecho de saber que cuando se cumpla que la derivada del logaritmo natural de omega es igual a 0, estamos con la omega máxima, y la omega máxima es justamente el número de microestados pues más probable, ¿verdad? Es decir, ya en el equilibrio. El hecho de que sea máxima quiere decir que ya nos encontramos en el equilibrio. Muy bien, aquí vamos a dar un punto y aparte ligeramente y nos vamos a la parte termodinámica, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que pues un sistema tiene su energía interna, el sistema se encuentra cerrado, ¿sí? Y entonces este sistema está identificado con la energía mecánica total E y la entropía del sistema, termodinámicamente hablando, entonces la podemos escribir como la entropía que depende de la energía, que depende del volumen y que depende de el número de partículas. Al ser una variable extensiva, acuérdense que entonces yo lo que sé es que puedo sumar las contribuciones, ¿verdad? Entonces, la entropía es una variable extensiva de la materia y entonces yo sé que puedo tener en el caso del contenedor 1, tengo la entropía 1 que depende de la energía 1, el volumen 1 y el número de partículas 1. Y en el caso de la entropía 2 sería la energía 2, el volumen 2 y la energía 2, ¿no? De tal manera que si yo calculo la diferencial de la entropía, entonces la diferencial de la entropía pues me debe de quedar la diferencial de S1, que sería este término, y la diferencial de S2, que sería este otro término, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros decimos que estamos en el equilibrio termodinámico, acuérdense que el equilibrio termodinámico está caracterizado por 3 puntos bien importantes. Igual temperatura, ¿sí? Igual potencial químico e igual presión. Este es el equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, la temperatura de un lado es la misma temperatura que del otro lado, los dos contenedores están a la misma temperatura, las presiones, el equilibrio mecánico se alcanza, las presiones son iguales, y el equilibrio de partículas, esto querría decir que aproximadamente la mitad de las partículas totales están de un lado y la mitad de las partículas totales están del otro lado, ¿verdad? Entonces, esto sería el equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese equilibrio termodinámico, entonces lo que nosotros sabemos es que la función de la entropía también alcanza un máximo, ¿sí? Y entonces tenemos que la derivada de S tiene que ser exactamente igual a 0 y estamos aplicando la misma metodología de maximización de una función y entonces decimos que S
es máxima. Y aquí establecemos o aquí hacemos uso precisamente del principio fundamental de la termodinámica de la máxima entropía, ¿verdad? Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, la temperatura es máxima. Y entonces, pues evidentemente, pues esto lo que sigue ya es un asunto de primaria, porque si yo tengo esta expresión y yo tengo esta otra expresión, entonces resulta que yo puedo igualar término a término, porque en ambos casos estoy utilizando prácticamente el mismo concepto. El número de microestados es máximo y la entropía también es máxima, ¿verdad? Entonces, una comparación de esta ecuación, de la ecuación 21, que sería esta de acá, con la ecuación 25, que sería esta de acá, aquí más bien es la ecuación 25, ¿sí? Y aparte de la ecuación 22, que evidentemente es lo que estamos diciendo, que la derivada del logaritmo natural del número de microestados tiene que ser con la ecuación 26 y que estamos tomando el concepto de maximización en ambos casos, en los dos casos, entonces nos permite de alguna manera decir que este término y este término, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista, perdón, acá, desde el punto de vista termodinámico, son equivalentes. Es decir, ambos términos son directamente proporcionales. No estamos diciendo que son iguales, sino que son directamente proporcionales ambos términos. Por lo tanto, para poder decir que sean iguales, es necesario introducir una constante de proporcionalidad desde el punto de vista fenomenológico, ¿verdad? Por lo tanto, entonces lo que nosotros podemos decir es que la entropía, concepto 100% termodinámico y que tiene que ver con la fenomenología del sistema, es exactamente igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad, multiplicada por el logaritmo natural del número de microestados, y vamos a ser ya más precisos, accesibles al sistema cuando el sistema se encuentra en equilibrio, porque resulta que esta función del logaritmo natural llega a ser un máximo, o el número de estados, de microestados es mayor en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, K es una constante de proporcionalidad, evidentemente debe de llevar ciertas unidades. ¿Por qué? Porque esto que tenemos nosotros aquí, el número de microestados, no tiene unidades. Estamos haciendo estadística, por lo tanto, lo que nosotros estamos metiendo allí es un número, estamos haciendo una cuenta, estamos contando, pero esto no tiene unidades porque solamente contamos números de microestados posibles. Y ahí, peor aún, está metido dentro del argumento del logaritmo natural. Por lo tanto, el resultado del logaritmo natural, pues esto también es un número. Entonces, esta constante que estamos nosotros metiendo como una constante de proporcionalidad debe llevar las unidades precisamente, ya desde el punto de vista físico, las unidades de la entropía. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad, pues va a ser, digo, lo vamos a relacionar más adelante. Ahorita todavía es simplemente una introducción así, para que puedan salir las cuentas, pero evidentemente lo vamos a identificar con la constante de Boltzmann, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en general, lo que nosotros tendríamos que hacer es para calcular, bueno, aquí más bien debió haber sido la derivada de S y aquí la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Así debió haber quedado, ¿verdad? Y entonces ahora sí, hacemos la integral de la derivada de S, y al hacer la integral de la derivada de S, aplicando el teorema fundamental del cálculo, obtendría yo la entropía. La constante sale de la integral. Al hacer la derivada la integral de la derivada del logaritmo, me quedaría el logaritmo natural, y ahora sí ya puedo introducir una constante, que esta constante viene por el efecto de hacer ¿cómo se llama?
la integral, ¿verdad? Entonces, dado que esa está definida a lo más por una constante de integración, también, de alguna manera, digo, el hecho de que nosotros tengamos esta constante no nos va a afectar demasiado. Vuelvo a repetir, recordemos que en la termodinámica, porque ya lo que tenemos aquí justamente ya es una propiedad termodinámica, y para la termodinámica lo que nos interesa de alguna manera es precisamente lo que son las diferencias entre estados termodinámicos. Por lo tanto, si esta constante la arrastro de un estado a otro estado, cuando yo calcule esas diferencias de propiedades, evidentemente esas diferencias van a hacer que esa constante desaparezca. Entonces no habría mayor problema que nosotros también quitáramos esta constante sin mayor dificultad, ¿no? Muy bien, entonces, la ecuación 1.27, o más bien la ecuación 1.28 en realidad, ¿sí? Es de significado fundamental en la mecánica estadística, ¿verdad? Esta es la clave de la mecánica estadística. Esta es obviamente una de las razones por las cuales vale la pena estudiar mecánica estadística, porque es precisamente la que construye el puente entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico. Es precisamente la llave que ingresa en la cerradura y nos permite, y espero que haya quedado bastante claro del comportamiento, cómo viene todo el análisis desde el movimiento de las partículas hasta establecer esta, que es una de las ecuaciones pues importantes dentro de la física, ¿verdad? La ecuación de conexión entre una propiedad tan importante como lo es la entropía, ¿sí? A través de un simple conteo de número de microestados, ¿verdad? Estas son parte de las ideas precisamente que nos dejó el gran Boltzmann, y precisamente, digo, tan complicado fue el asunto que fueron ideas que la comunidad científica de la época no las aceptaba como tal. Y entonces eso llevó a Boltzmann a pegarse un tiro porque no creían precisamente en sus ideas revolucionarias, ¿verdad? Entonces, muy bien. Una vez que tenemos nosotros un potencial termodinámico, entonces, pues evidentemente lo que sigue, pues es calcular todos los potenciales termodinámicos habidos y por haber, y de esta manera tendríamos descrita toda la termodinámica de los sistemas, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, la ecuación 28 es fundamental para la mecánica estadística, permite al menos en principio calcular todas las propiedades termodinámicas de un sistema dado, de muchos cuerpos, usando evidentemente el hamiltoniano, ¿verdad? Fíjense que toda la construcción que hicimos fue a partir de ¿quién? A partir de un hamiltoniano, ¿verdad? Esto es porque el conocimiento del potencial termodinámico, que es el potencial termodinámico, pues pienso yo, más importante, ¿verdad? Porque tiene mucha información física y además tiene información interesante del sistema, como una función de las variables naturales, y al mismo tiempo podemos usar también el conocimiento de la termodinámica y las ecuaciones de estado, ¿verdad? Entonces, si yo ya conozco la entropía, y además sé que depende de la energía, puedo calcular su derivada y entonces obtendría yo la ecuación de estado, ¿verdad? Puedo calcular la presión, puedo calcular el potencial químico, y aquí estaría hablando precisamente en la ecuación número 29 de cómo se comporta precisamente ese equilibrio termodinámico. Pero si se dan cuenta, pues evidentemente, como yo sé que S es una función que depende de E, depende de B y depende de N, entonces yo puedo calcular siempre sus derivadas, sus parciales de S con respecto a E, de S con respecto a B, de S con respecto a N, y mantener constantes las otras dos variables, y eso me permite obtener precisamente, pues, por un lado la temperatura, por otro lado la presión, por otro lado el potencial químico, que me hablaría de cómo es el comportamiento del equilibrio termodinámico. Bien, desafortunadamente en la práctica calcular omega no es tan trivial, ¿sí? Pudiera ser fácil, pero no es tan trivial, ¿sí? Únicamente la teoría es general para algunos ensambles, de los cuales podremos tratar más adelante. Vamos a ver el ensamble microcanónico que estamos viendo, el ensamble gran canónico y el ensamble canónico, pero
Más allá de eso, se han inventado algunos otros ensambles, pero más allá de eso, pues es imposible calcular el número de microestados. Y obviamente para sistemas muy complejos, y estamos hablando, digo, ahorita vamos, en la siguiente sesión vamos a resolver un problema relacionado con el gas ideal, que pues ese se deja resolver, pero un sistema mucho más complicado, un sistema que tenga que ver precisamente con cadenas de partículas más largas, con geometrías más complicadas, pues evidentemente esto se hace completamente más difícil, ¿verdad? Bien, tendremos un método practicable para el cálculo de sistemas más complejos más adelante. Las ecuaciones 1.28, ¿sí? También muestran por qué la constante de proporcionalidad sigma 0 de la ecuación 1.9, ¿sí? La constante de proporcionalidad que nosotros encontramos, esta constante de proporcionalidad aquí, que fue la que metimos para calcular el número de microestados, pues al final de la historia también es arbitraria, ¿no? Entonces, eh, dice sigma 0 de la ecuación 1.9 no tiene consecuencias prácticas, ¿verdad? Esto proporciona una contribución aditiva a la entropía, pero en termodinámica únicamente las diferencias de entropía son medidas. Eso es lo que ya platicamos, ¿verdad? Bien, ahora bien, desde el punto de vista microscópico, ¿sí? La constante sigma 0 sí contiene una información adicional más detallada, ¿verdad? En principio, esto tiene significancia para una superficie elemental en la superficie de energía, suponiéndola por un microestado. En consideraciones clásicas esto no tiene mucho sentido, dado que los microestados son arbitrariamente densos y por lo tanto tendremos que usar una superficie unitaria arbitraria. Pero en mecánica cuántica, sin embargo, debido a la relación o al principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, cualquier microestado ocupa un volumen completo, es decir, sabemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que delta de P por delta de Q siempre va a ser mayor o igual que H. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica. Cuando nosotros tenemos un sistema de 6n dimensiones, entonces prácticamente lo que tendremos es que delta de 3n de P por delta de 3n de Q será exactamente mayor o igual que h a la 3n, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esta constante sigma 0 adquiere un significado físico importante. En el espacio-fase de la mecánica cuántica consiste de celdas, cada celda de magnitud h a la 3n, y en cada una de estas celdas tendrá un volumen finito y entonces tendría sentido en cada celda contar para cada una de esas celdas el número de microestados absolutamente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, sigma 0 para cuando estamos en el mundo microscópico nos va a permitir identificar cuánticamente al número de microestados posibles y accesibles al sistema, ¿verdad? Entonces, el número discreto de microestados, los cuales están fijados por los números cuánticos, ¿sí? Entonces, en cuántica, evidentemente, esta sigma 0 pues realmente tiene una significancia importante y permitirá evidentemente contar adecuadamente el número de microestados posibles, determinados esos microestados a través de los niveles de energía y también de los números cuánticos principales de los cuales contiene el sistema, ¿verdad? Entonces, la ecuación 1.27, regresamos a la ecuación 1.27 para que no se pierdan, que sería esta, ¿sí? Ofrece la entropía absoluta a lo más con una constante aditiva. Cuando hacemos la integral, que sería la ecuación 28, ¿sí? Entonces, el hecho de tener ese cero corresponde a un sistema para el cual puede suponerse únicamente, ¿sí?, un microestado definido cuando se tiene que la entropía sea igual a cero. Acuérdense que estamos precisamente en el hecho de que la segunda ley de la termodinámica establece que hay un principio de máxima entropía y que la entropía es una desigualdad, que la entropía no puede disminuir, sino que la entropía tiene que aumentar de acuerdo
a la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, el postulado de la tercera ley de la termodinámica establece que cuando estamos precisamente en el cero absoluto, en la temperatura T igual a cero, en ese estado, ¿qué ocurre con el sistema? El sistema tiene un mínimo de entropía que sería con entropía S igual a cero. Esta es la declaración de la tercera ley de la termodinámica y evidentemente esto establece la inalcanzabilidad precisamente del cero absoluto por un lado y por otro lado de, de un sistema que contenga entropía igual a cero. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en el siguiente video es precisamente hacer el cálculo pues para uno de los sistemas más simples, más sencillos, que se dejan trabajar y que permiten el que podamos nosotros calcular pues todo lo que hay que hacer acerca de esta conexión que acabamos de aprender en este instante del número de microestados con la propiedad termodinámica de la entropía. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espero que sea de utilidad y sobre todo que nos permita realmente valorar y entender pues estas ideas de la mecánica estadística que son, por un lado, importantes, pero por otro lado también bastante interesantes, bellas, y creo que el hecho de tener conocimiento de esta simple ecuación de que S es igual a K por el logaritmo natural del número de microestados accesibles al sistema, ha valido la pena el estudio de la mecánica estadística. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.